Bien, quiero compartirles una escritura que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y unas palabras que dijo el Señor antes de entregar su espíritu. Y allí dice así, Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y quiero referirme a las palabras del Señor antes de morir, que dijo: consumado es. Estas palabras vienen del griego tetelestai, que se usa cuando algo se lleva al final, cuando algo se termina, cuando algo se cumple, que ya no hay más que hacer. Se cumple, se acaba, se lleva al final. En inglés dice "it is finished", en la versión americana del King James, que significa ya todo terminó, ya todo se acabó, ya todo fue cumplido. Es un grito de victoria y no de derrota. Es el grito de victoria más grande que jamás se haya escuchado en la humanidad. Cuando el Señor dijo: consumado es porque la obra de redención para el ser humano, la obra de rescate se había cumplido, se había llevado a cabo, había llegado a su cumplimiento. Tetelestai, consumado es. Es como Noé cuando terminó el arca. Él hubiera podido haber dicho, cuando ya el arca estaba hecha, pudo haber dicho tetelestai, o sea, ya todo está acabado. Lo mismo cuando Salomón terminó el templo de Dios en 7 años. Cuando terminó el templo en Jerusalén, él pudo haber dicho tetelestai, ya todo está acabado, ya se llegó ya al término, ya está todo cumplido, se terminó la obra. Cuando el pintor termina una pintura, puede decir tetelestai, cuando ya no hay que darle un brochazo más, cuando ya la firmó, cuando ya no hay que hacerle más, puede decir tetelestai, ya está acabada la obra. Así Jesucristo, cuando ya iba a expirar en la cruz, porque a él nadie le quitó la vida. O sea, los romanos lo crucificaron, pero él fue el que entregó su propia vida. Él había dicho: nadie me quita la vida. Dijo en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a recibir. Este mandamiento recibí de mi Padre,
O sea, Jesucristo expiró cuando Él quiso. Fue cuando Él determinó ya entregar el Espíritu. Los romanos lo crucificaron, pero Él murió cuando Él decidió entregar el Espíritu. Por eso dice ahí que, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En la crucifixión romana, cuando crucificaban a los hombres, el que estaba muriendo ya no tenía fuerzas ya para exclamar. Cuando ya había llegado al término, cuando la vida se le había salido, ya no tenía fuerzas para decir nada, mucho menos exclamar. Ya las fuerzas se le habían agotado, pero Jesucristo entregó el Espíritu por su propia voluntad. Ya la sangre del pacto eterno se estaba derramando en la cruz. La sangre de la expiación, la sangre que quita todo pecado, la sangre que limpia más que cualquier desmanchador de la tierra, la sangre que nos limpia y nos lava, la sangre de nuestra eterna redención. Cuando Jesucristo expiró en la cruz y dijo consumado es, estaba el triunfo más grande que se ha visto. Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, a todos los poderes de las tinieblas los venció en la cruz. Satanás tal vez pensó que lo había derrotado, pero no se dio cuenta que era la victoria más grande, porque cuando Él puso su vida, la puso por nosotros los culpables, que Él fue el Cordero inmolado por nuestros pecados, que estaba llevando nuestra culpa, que estaba llevando nuestras transgresiones, que estaba cumpliendo la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 5, que decía: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que Cristo estaba siendo crucificado por nuestras rebeliones, y que el castigo de nuestra paz estaba siendo sobre Él para darnos perdón y vida eterna. Allí en la cruz triunfó sobre las tinieblas, triunfó sobre Satanás, triunfó sobre los poderes del mal, que no lo pudieron hacer caer en el pecado, que no lo pudieron hacer desobedecer al Padre. Allí estaba muriendo el que se hizo obediente al Padre, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice Filipenses capítulo 2,
del versículo 6 al 9, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El Hijo obediente hasta la muerte, obediente al Padre, el que había dicho: mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y la voluntad del Padre era que Él pusiera su vida en expiación por el pecado, que Él llevara nuestra sentencia de muerte, porque el pecado, la transgresión de la ley de Dios, traía muerte, traía una sentencia de muerte. ¿Lo sabías? Ezequiel 18:4 dice Dios: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte para el pecador. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Sentencia de muerte, condena para el pecador. Ahora, ¿por qué Cristo derramó su sangre? ¿Sabe por qué, querido amigo? Porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Eso dice Levíticos 17:11. Usted sáquele la sangre a alguien, a ver si no muere. Sácale la sangre a un animal, a ver si no muere. La vida de la carne está en la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, derramó su vida, cumpliendo la sentencia de la ley de Dios: vida, muerte. O sea, la muerte es quitar la vida. Jesucristo puso su vida a cambio de la nuestra. Puso su vida en expiación por el pecado. Levítico 17:11 dice que el Señor daba la sangre para hacer expiación por nuestras almas sobre el altar. O sea, sobre el altar de Dios. Cuando el hombre desobedece la ley de Dios, la sentencia es que se le quite la vida. Sentencia de muerte. En la antigüedad Dios había hecho un camino para no ejecutar al hombre. Tenían que traer un cordero y ponerle la mano, y ese cordero llevaba la sentencia. De manera que la justicia de Dios era satisfecha. La justicia de la ley, el juicio de la ley era satisfecho, porque el cordero llevaba el pecado, la sentencia, pero Dios en su amor me salvaba. Ahora Cristo puso su vida por nosotros en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Él llevó nuestra culpa. Él llevó nuestra sentencia de muerte.
Pedro luego escribiría en 1 de Pedro 3:18: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y también escribiría en 1 de Pedro 2:22: quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa. En la cruz se encontró el amor y la justicia de Dios. Óyelo bien. En la cruz se encontró el amor y la justicia de Dios. El amor de Dios para proveernos un camino de salvación. La justicia de Dios que cayó en su propio Hijo. La justicia de Dios fue satisfecha. Dios no pasó por alto su justicia. Su justicia quedó satisfecha en la muerte de Cristo. Él llevó nuestra sentencia. Por eso, la religión no puede salvar al hombre ni las buenas obras. Porque el pecado no se expía con religión. La religión, cualquiera que sea, no puede lavar tu pecado. La religión no puede quitar tu culpa ni tu pecado. O si no, ¿para qué vino Cristo al mundo? Los fariseos eran religiosos y los saduceos. Y el Señor les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Y Juan el Bautista también les dijo: no digáis para vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La religión no te salva. La religión no expía el pecado. Mucho menos un hombre que te eche la cruz y te haga pensar que estás perdonado. Para tu perdón, tú tienes que ir al que murió por ti en la cruz del Calvario. El apóstol Juan escribió: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:1, léelo allí. 1 Juan 1:9 dice que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Cristo expiró en la cruz, fue la victoria más grande, porque el precio de nuestro rescate se efectuó. El Señor había dicho que Él había venido a poner su vida en rescate por muchos. ¿Oíste, querido amigo? Mateo 20:28, lo puedes leer. Que Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Esta palabra viene del griego lutrón, que significa el precio del rescate. El precio era su vida, vida por vida. 1 Timoteo 2:6 dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Y la palabra en el griego que usa ahí es antilutrón, que significa el precio de rescate, vida por vida. Un intercambio. Un intercambio. Él se puso en nuestro lugar. El Cordero inmolado por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puso su vida en rescate por ti y por mí. Pero eso solo se cuenta para los que le reciben. Él puso su vida por todos.
Pero no todos lo van a recibir, no todos lo van a seguir. Y al que no lo sigue ni lo recibe, pagará su cuenta en el infierno. La justicia de Dios no será pasada por alto. O Cristo la paga o tú la pagas. ¿Qué prefieres tú? Si Cristo la paga por ti, te da entrada a su reino. Si tú la pagas, serás echado al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte, es la condena. ¿Qué quieres tú, querido amigo? En Cristo nuestra deuda fue pagada. La deuda de nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, fueron pagadas en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Él llevó nuestra culpa, llevó nuestras rebeliones, nuestra maldad. Él vino a salvar, Él vino a salvarte a ti. Pero Él es tu única esperanza de salvación, tu única. No es María, no es Pedro, no es Juan, sí que menos Hare Krishna, ni el Buda, ni Alá, ni Mohammed. Tu única esperanza de salvación es en Cristo. Él es la única puerta. Cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, la cuenta de nuestros pecados fue pagada para todo aquel que crea en Él. Por eso dijo el Señor, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, querido amigo, cuando Jesucristo dijo consumado es, fueron las palabras de victoria más grande que se hayan oído en la humanidad. Consumado es. Todo se llevó a un término. Las profecías respecto a su muerte tuvieron su cumplimiento. El justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Y la puerta se abrió para el perdón de los pecados. La puerta se abrió para la reconciliación con Dios. La puerta se abrió para la paz con Dios. La puerta se abrió para nuestra adopción, de tener el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. La puerta se abrió para que Dios nos diera el regalo de la vida eterna, para que nos diera lo que no merecíamos, la promesa de Dios en Cristo, la vida eterna. La puerta se abrió para poder entrar al reino de Dios, a ese reino eterno y glorioso de nuestro Padre Celestial y de nuestro precioso Salvador Jesucristo. La puerta se abrió hacia la gloria eterna, para poder entrar en la gloria de Dios y habitar allí para siempre. Pero tú tienes ahora que tomar una decisión, o con Cristo o sin Cristo.
recibir a Cristo como tu Salvador o seguir tu camino indiferente, rechazarle o ignorarle. Esos caminos van a la perdición. Si quieres seguir tu camino, te pierdes por tu pecado. Y nadie puede decir yo no he pecado. Cristo te amó y dio su vida por ti. Pero la salvación es por la fe, creyendo en Él, pero es una fe que le sigue, una fe que quiere caminar con Él, una fe que quiere abandonar el pecado, porque la fe sin obras es muerta, una fe que toma la cruz y le sigue, una fe que se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Somos salvos por la fe en Él, creyendo en lo que Él hizo, pidiendo lavamiento por su sangre de nuestros pecados. La sangre es la que quita el pecado. No irte a confesar tus pecados a un hombre. Tienes que pedirle a Cristo que te lave en su sangre de todo pecado. Su sangre es lo que nos limpia. La sangre de nuestra eterna redención. La sangre del pacto eterno. Por eso el Señor dijo en la paz, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, cuando tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Él estaba anunciando su muerte. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, no hay remisión. O sea, no hay perdón de pecados. Pero Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por eso Apocalipsis 1:5 el apóstol Juan escribe: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. La sangre es la sangre que quita el pecado. La sangre derramada en la cruz, la que nos da entrada al reino celestial, por la medio de la cual hacemos la paz con Dios. Por eso Efesios 2:14 dice: y Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo. ¿Ya has hecho la paz con Dios? Hoy haz la paz con Dios. Hoy aplica la sangre de Cristo a tu vida. Pídele a Dios que te lave con la sangre de Cristo, teniendo fe en su sangre. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar con Dios todo lo que está en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Voy a hacer una oración de entrega, una oración para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación, hoy es tu día. Reconcíliate con Dios. Tú no tienes la vida comprada. Si mueres sin Cristo, mueres para ser condenado. Por eso, reconcíliate hoy con Dios a través de Jesucristo. Pablo escribió: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. De manera que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dijo Pablo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres reconciliarte con Dios a través de Cristo, la Biblia dice en Romanos, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, el Señor dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Los ojos que todo lo ven, te ven. Y los oídos que todo lo oyen, te escuchan. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Yo solo te voy a guiar en esa oración de fe y de entrega. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que tú resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida. Quiero seguirte a ti, Señor Jesús. Quiero abandonar el pecado. Pero sin ti no puedo. Pero contigo todo lo puedo. Por eso te recibo hoy en mi vida. Te pido que seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados y lávame en tu preciosa sangre de todos ellos. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Dame un nuevo corazón y una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu paz, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.